Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión voy a cumplir con un pedido que me hizo una suscriptora del canal. Me preguntó, bueno, ¿cómo sería una sesión profesional de tarot? O por lo menos como yo la hago, ¿sí? Cada cartomante trabaja a su manera, está perfecto, ¿sí? Cada uno tiene su forma de trabajar. Pero bueno, vamos a compartir un poco acá cómo es una sesión conmigo, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer cuando una persona me reserva, por ejemplo, una sesión, es antes de la sesión hacer una meditación de unos pocos minutos, ¿sí? No me tomo mucho tiempo porque generalmente no tengo mucho tiempo entre consultante y otro consultante. A veces sí, a veces no, ¿sí? Pero me tomo unos minutos para meditar, para concentrarme. Lo importante también es que el espacio sea silencioso, ¿sí? Por ejemplo, yo generalmente cuando hago lecturas, lo hago en horarios en que mis hijos están en la escuela. Entonces, estoy tranquila, no hay nadie hablando acá en la casa. Yo tengo una casa muy chiquita, entonces se escucha todo. Entonces, bueno, trabajo en horarios en los que estoy tranquila, sí, estoy sola. Esto es fundamental, porque esto hace a la concentración para poder dar una buena respuesta, ¿no? Y además para que la persona también se sienta cómoda, ¿sí? Generalmente yo trabajo online por WhatsApp, le voy enviando a la gente las fotos de las cartas que le van saliendo y los audios explicándole. En casos particulares muy poquitos hago videollamada. Y el problema con la videollamada para mí es que muchas veces la gente no entiende que uno se tiene que concentrar para poder leer las cartas. Entonces, al estar cara a cara, las personas, lógicamente, empiezan a hablar, me cuentan, me hacen la pregunta, pero me siguen contando después, mientras yo estoy barajando. Y esto a mí me dificulta la concentración. Entonces, salvo muy poquitas excepciones, yo no trabajo con videollamada, ¿sí? Hay algunas personas que sí, porque yo ya sé que solamente quieren videollamada, bueno, hacemos la videollamada. Pero en esos casos sí le pido a la gente que haga silencio mientras yo estoy barajando. Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a hacer silencio. Entonces esto complica un poco las cosas. Entonces, hago la meditación, ¿sí? Antes de comenzar la sesión con la persona. Y por lo general, por eso acá me traje este masito, por lo general yo suelo sacar alguna carta de oráculo para preguntar cómo viene la energía de este consultante o esta consultante. Entonces, últimamente estoy usando el Pocket Archetypes porque me resulta muy, no sé, muy asertivo, ¿no? En cuanto a las respuestas que me da. Es este mazo, yo tengo el chiquitito, ¿sí? Pero bueno, este también viene en versión más grande. Y por lo general, vamos a hacer una demostración. Creo que esto ya lo mostré en algún momento que hago. Pero bueno, por lo general suelo sacar una sola carta de este mazo, ¿sí? A veces saco alguna de tarot también, pero últimamente, los últimos meses, estuve sacando una sola carta de acá. Entonces, bueno, barajo, le pregunto al mazo, bueno, con qué energía viene hoy mi consultante y saco cualquier carta que haya salido. Bueno, esto es un ejemplo igualmente. Bueno, acá salió el beso, ¿sí? Vamos a ver la imagen. El librito que viene acá es imposible de leer, es muy chiquitito, así que por lo general, o a veces le saco foto y amplío un poquito, o bueno, trabajo un poco con la imagen. En este caso estamos hablando de una energía de mucha emocionalidad, ¿sí? De amor, cercanía, comodidad, ¿por qué no? Quizás cuestiones un poco ocultas, porque bueno, acá tenemos una luna, entonces, y tenemos un eclipse, ¿no? Entonces, quizás hay cuestiones ocultas que tienen que ver con lo emocional, con el amor, con la pareja. Y bueno, y esto yo lo dejo así aparte, ¿sí? Y cuando me conecto con la persona, bueno, ya uso el mazo que yo haya elegido para realizar la lectura, ¿sí? A veces limpio los mazos con palo santo antes de comenzar.
No siempre, ¿sí? Esto depende cómo yo sienta la energía en ese momento, pero por lo general a veces lo hago y a veces no. ¿Sí? Depende también el cliente, porque hay clientes que sí, yo noto que me desgastan mucho, entonces sí limpio los mazos. Si el cliente yo sé que es alguien que, que no tiene una energía muy pesada o que a mí no me hace mal, bueno, no lo limpio el mazo, ¿sí? Yo ya lo uso así y listo. Eh, ¿Cómo elijo el mazo? Bueno, depende, ¿sí? Depende del tipo de preguntas que me hagan. Entonces, si son preguntas muy predictivas, por lo general uso mazos pips, ¿sí? Como este que tengo acá, ¿sí? Este es el Anatomía y Botánica. Este mazo, bueno, hay una consultante que le encanta este mazo, así que siempre lo uso con ella. Pero bueno, si son preguntas muy predictivas, yo me siento más cómoda leyendo con mazos así, ¿sí? Con mazos pips, puede ser este o puede ser un Marsella, puede ser un Minchiate, ¿sí? O un tarot italiano, es lo mismo. Sí, la pregunta tiene mucho que ver con la emoción, ¿sí? Las emociones, mejor dicho, el cómo se siente tal persona, cómo se siente en la relación, cómo se siente conmigo. eh, Tiene que ver mucho con lo emocional, ¿sí? Uso otro tipo de mazos, ¿sí? Puede ser un rider normal o puede ser un tarot tipo Mystical Moments, por ejemplo. Eso depende, ¿sí? Voy eligiendo de acuerdo a las preguntas que me hacen. Por eso suelo tener varios mazos cerca mío, para ir eligiendo, bueno, cuál viene mejor. Bueno, ¿y cómo es la dinámica que yo utilizo? Hay gente que quiere una lectura general antes de comenzar a preguntarme cosas. En ese caso, si quieren una lectura general, suelo hacer dos cosas o de dos maneras, ¿sí? No las dos cosas en la misma sesión. Hay veces que yo hago una cruz celta con un tarot Rider, ¿sí? Por lo general uso este mazo, ¿sí? Es el Radiant Ways. Entonces hago una cruz celta con posiciones, que es la única lectura con posiciones que yo hago para mis clientes. No hago lecturas con posiciones, por lo general. Pero la cruz celta sí la suelo hacer con algunas personas cuando me piden lectura general. Uso una cruz celta. Si no hago cruz celta, bueno, hago también con un tarot Rider White, hago un tablero de 3x3, ¿sí? Con algunas personas. O si no, uso un minquiate y hago también un tablero, ¿sí? Esto depende, ¿sí? Porque uno se va a ir dando cuenta con quién las cartas tienen, o sea, vamos a hacer así. Yo me voy dando cuenta qué cliente es más afín, por ejemplo, o yo me siento más cómoda trabajando con un tipo rider o con un mazo más clásico. ¿Sí? Esto es algo que lo siento, ¿sí? No lo puedo explicar, porque es como una cosa que lo siento. Hay gente con la que siempre trabajé con rider y hay otra gente con la que siempre trabajé con minquiate, por ejemplo. Entonces, esto es algo que lo voy sintiendo en el momento. ¿Sí? No tengan miedo de usar distintos mazos, digo, o sea, no se casen con un sistema. ¿Me explico? Si a ustedes les gusta usar distinto tipo de mazos, un Rider, un Marsella, úsenlos, ¿sí? Nadie tiene o sea, no sean policía del tarot con ustedes mismos, ¿sí? No se casen con un sistema. Todos los sistemas, para mí, a mi entender, todos los sistemas funcionan si uno conecta con ellos y los sabe usar. ¿Sí? Así que no importa si usas un Marsella o si usas un Rider o derivados de ambos, ¿sí? O si usas un TOT, ¿sí? Si uno lo sabe usar, se siente cómodo usándolo, lo aprendió a usar, está perfecto y sirven todos. Bueno, ¿qué más? Entonces, hago la lectura general, depende, o sea, cruz celta o tableros, depende lo que yo vea en el momento. Y después sí las personas me van haciendo, ¿sí? Preguntas más concretas. Por ejemplo, eh, no sé, me acuerdo hoy una pregunta que me hizo una consultante que está pensando en hacer un emprendimiento, entonces quería saber, bueno, qué tal le iba a ir con el emprendimiento, si se iba a llevar a cabo. Entonces, eso es una pregunta muy concreta. Entonces, saco, de acuerdo a lo que yo sienta en el momento, depende de la pregunta, ¿no? Saco 5 cartas o saco un tablero, ¿sí?
le mando la foto de las cartas y le mando el audio explicándole, obviamente, la respuesta a su pregunta, ¿sí? Y todo esto es hasta completar el horario de la sesión. Por supuesto que hay gente que de repente no viene con una pregunta muy concreta, por ahí es la primera vez que alguien le lee las cartas, y entonces está en nosotros tener esa capacidad de entender, bueno, por qué esta persona quiso venir a leerse las cartas, ¿sí? ¿Por qué está pidiendo una sesión? Entonces uno va indagando. Entonces le vas diciendo, bueno, ¿qué te gustaría que veamos? El área, ¿qué área de tu vida? Vamos a empezar con cosas más generales, ¿no? ¿Qué área de tu vida? Bueno, quiero saber, no sé, me vale mal económicamente. Entonces, bueno, vamos a ir centrando, ¿sí? Yo ya sé que a esta persona le preocupa lo económico, entonces vamos a ir centrando en ese tema, ¿sí? Y vamos a ir haciendo distintas preguntas. En esos casos yo siempre le pido a la persona que me cuente un poco qué es lo que le está preocupando, que no importa si no me sabe redactar una pregunta, porque el saber redactar una pregunta me corresponde a mí, no al cliente. Entonces, una vez que la persona me cuenta su problemática o por qué llegó a pedir una sesión, yo voy entendiendo qué es lo que quiere saber, me voy poniendo en su lugar de manera objetiva, por supuesto, no compenetrándome emocionalmente, porque si no sería un desastre la sesión. Después un día, si quieren, podemos hablar de eso. Y trato de realizar la redacción de la pregunta que sea lo más eficiente para responder a esa inquietud de la persona, ¿sí? Preguntas concretas, preguntas concisas y que respondan a esa problemática. Entonces vamos a ir achicando bastante el área y vamos a poner lupa, ¿sí? Vamos a poner foco, ¿sí? Eso es un poco lo que yo suelo hacer, ¿sí? Hay gente que no quiere lectura general, va directamente a las preguntas y bueno, hacemos eso, ¿sí? Hacemos las preguntas que entren dentro de la sesión por la cual hayan pagado. Hay personas que no, de repente no quieren pagar una sesión larga, entonces, bueno, me hacen preguntas concretas, yo se las entrego en el transcurso del día con la misma modalidad, ¿sí? Le mando la foto y los audios por WhatsApp. ¿Y qué más? Bueno, ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, está muy mal, ¿no? O sea, me ha pasado de gente que estaba muy desbordada de repente emocionalmente. Acá hay que tener un poco de cuidado o bastante cuidado, porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez una chica que es clienta mía hace un montón, pero había tenido una crisis hace un tiempo en que ella, bueno, estaba mal con su pareja y trató de, ya saben, ¿sí? No lo voy a decir por las dudas. O sea, hacerse daño a sí misma, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, si viene una persona y me cuenta algo así, yo voy a ser muy cuidadosa y le voy a decir, mira, yo creo que en este momento lo mejor que puedes hacer no es leerte las cartas, es ir a buscar ayuda médica, ¿sí? Y yo no le voy a leer las cartas a una persona que está con una situación peligrosa, ¿no? Donde peligre su vida. Es mi manera de ver, de trabajar, ¿sí? De ponerme en el lugar de la otra persona. No me creo psicoanalista por leer las cartas, o sea, para nada. Y creo que las cartas hay que leerlas en un momento o para gente que está bien, ¿sí? No para gente que está desbordada y que puede llegar a cometer una locura. Entonces, en esos casos, lo mejor es cortar, ¿sí? Si ya me pagó, le devuelvo la plata, no hay problema. O si la persona me dice, bueno, que quede para otro momento, quedará a cuenta. Pero no se atiende o yo no atiendo a nadie que esté desbordado emocionalmente. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Con este tipo de cosas porque puede ser peligroso, ¿sí? Para la persona y para nosotros porque vamos a ser responsables de algo que no queremos, ¿sí? Bueno, eso en esos casos, ¿sí?
Después sí puede ser que la gente pregunte por consejos, por ejemplo, ¿no? En el caso de que pidan consejos, bueno, suelo usar mucho oráculo, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gustan mucho los oráculos, así que suelo sacar muchos oráculos para los consejos, combinados con cartas, ¿sí? Ya tengo más o menos los mazos de tarot que uso para consejos, por ejemplo, el Deviant Moon es uno de ellos, y bueno, eso se va viendo de acuerdo a lo que la persona quiera, ¿sí? Lo que la persona necesite. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Porque iba a decir algo y me olvidé, como siempre. Pero bueno, básicamente esa sería una sesión, ¿sí? Conmigo, ¿sí? Una sesión es así. Ah, bueno, lo otro que iba a decir es qué tipo de preguntas o de temas son más comunes. Yo creo que acá va a depender mucho de lo cultural, porque me doy cuenta he hablado, no sé, con otras tarotistas en algún momento, o he preguntado, o he visto videos, y acá en Argentina es mucho de la pregunta predictiva o adivinatoria. La gente que trabaja con tarot evolutivo, no sé, o sea, yo no recibo tanto cliente de ese estilo, ¿sí? Que me pregunten por... Tengo algunos, ¿sí? Pero no es lo más común, ¿sí? Por lo general la gente quiere saber qué le va a pasar. O quiere saber qué va a pasar con la pareja, si la persona va a volver, si qué está pensando, si adivinación y predicción. Eso es lo más común. La gente que viene a veces con temas más profundos o querer saber, no sé, la causa de algo, por qué le está pasando determinada cosa, por qué se siente así o asá, es la menos. ¿Sí? Es la menos. Por supuesto que siempre hay gente que recurre al tarot para pedir consejos y para entenderse y para conocerse, pero son muy, muy poquitos teniendo en cuenta la totalidad de la gente que uno puede atender. ¿Sí? Pero bueno, por eso también cuando yo al principio que empecé con tarot evolutivo y después, bueno, tuve que cambiar, ¿sí? Tuve que buscar cursos, tuve que buscar estudiar otro tipo de, digamos, de rama, porque el tarot evolutivo me estaba dando cuenta que no me servía para el tipo de consultantes que me llegaban. Pero esto supongo que debe ser algo cultural, quizás en otros países está más generalizado o es más común esta cuestión del tarot evolutivo o de la conexión con lo espiritual a través de las cartas. Pero bueno, acá no. ¿Sí? Acá nadie me vino a preguntar nunca qué diosa, qué deidad, por ejemplo, qué deidad eh, está al lado mío, ¿no? Para trabajar. ¿Con qué deidad estoy conectado, conectada? Nunca jamás nadie me vino a preguntar algo así. Cosa que por ahí yo hago personalmente, ¿no? Pero para los clientes no, ¿sí? Tampoco el tema del trabajo de sombras, que creo que me habían preguntado en el video de trabajo de sombras si yo hacía ese tipo de lecturas para los clientes. Nunca me pasó que alguien me viniera a preguntar por las sombras, ¿sí? Si lo hicieran, con gusto lo hago, digamos, pero nunca me pasó. Entonces, las preguntas que se hacen generalmente son muy inmediatas, tienen que ver con principalmente pareja, o sea, es terrible la cantidad de gente que pregunta por pareja, es como el 90%, vamos a decir. Después me preguntan por trabajo, por economía, ¿sí? Sería el siguiente tema. Y bueno, otras cosas casi nada, ¿sí? Generalmente siempre es pareja a full, ¿sí? Es como que tengo que estar preparada mentalmente para recibir todo el tiempo preguntas relacionadas con pareja. Cosa que es difícil para mí en el sentido, no porque no me pueda poner en el lugar de la otra persona, por supuesto que lo hago, no tengo problema en eso, sino que es difícil para mí en lo personal porque yo cuando uso mis cartas yo jamás pregunto por la pareja, por mi pareja, jamás.
O sea, salvo, no sé, alguna vez, hace mucho que habré preguntado, pero creo que una vez porque me había separado por un tiempo y pregunté, pero jamás suelo preguntar por pareja, jamás, jamás. No, no, no es un tema que me guste usar o que me guste tocar con el tarot, ¿sí? Porque para mí es como muy fácil, de repente, teniendo a la persona al lado, ir a preguntarle las cosas y no preguntarle las cartas. Pero bueno, es una cuestión personal. Pero sí la gente pregunta mucho por pareja, mucho. Entonces, bueno, es como que una se tiene que preparar mentalmente para tocar ese tipo de temas, ¿sí? Que entiendo, sirve, digamos, también para entender o para comprender a nivel quizás más antropológico, ¿no? Cuánta importancia tiene el amor y la pareja en la sociedad. Bueno, ahí ya me fui de tema, me fui por las ramas. Pero bueno, a lo que voy es, no, lo que quería contar era este tipo de, como de estadística, ¿no? La pregunta por pareja es la frutilla ahí o la vedette y después viene trabajo, economía, todo eso viene después. Casi a lo último, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a aprovechar los últimos minutos y pregunto por mi trabajo. Así que bueno, así es. Y bueno, nada más, ¿sí? Cuando cierro la lectura, la sesión, a veces hago limpieza, depende cómo yo haya quedado. Por lo general ya no me afecta tanto. En cuanto a dolor de cabeza, pesadez, no me afecta tanto. De repente a veces sí cansancio, pero bueno, entiendo que el cansancio también lo llevo porque me levanto muy temprano y bueno, es lógico. Si yo veo que la persona tuvo como una energía muy pesada, bueno, ahí sí hago algún tipo de saumo, palo santo, como para descargar un poco. Pero si no, no. Sí, si no, ya directamente me concentro para atender a la próxima persona y listo. Sí, no, no hay ningún inconveniente en eso. Em, Generalmente cuando duele mucho la cabeza es cuando, y esto lo digo por mi experiencia, ¿no? No sé en todos, pero en mi experiencia fue mucho al principio de empezar a atender a la gente porque me empatizaba mucho con el problema del otro y me conectaba mucho con el problema del otro. Cuando aprendes a ser más objetiva y aprendes a distanciarte de lo que le está pasando al otro, entonces ya deja de tener ese efecto, ¿sí? Pero bueno, esto es la práctica. Así que bueno, esto sería, ¿sí? Es sencillo, ¿sí? Una sesión conmigo muy sencilla. Así que, bueno, espero que les haya servido, que les haya interesado. Esta vez leí bastante, hablé bastante, mejor dicho. Y bueno, nada más por hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse si todavía no lo hicieron y si les gusta el canal, obviamente, si les gusta el contenido y dejarme sugerencias, comentarios, cuéntenme las cosas que me quieran contar. A mí me encanta leer los comentarios, siempre respondo todo. Y bueno, y nada más por hoy, que anden muy bien. Nos vemos la próxima. Chau, chau.